Bueno, pues entonces vamos a hablar del tema, cómo dar malas noticias, ¿ok? Cualquier notificación que cambie de manera drástica y negativa la vida de una persona se considera una mala noticia. Y en el ámbito médico específicamente, pues esta notificación tiene que ver con cómo cambia la perspectiva que tiene el paciente de su enfermedad o de su pronóstico. Ajá. Entonces, si cualquiera de estas dos va a cambiar de forma negativa y drástica su vida, pues bueno, la vamos a considerar como mala noticia. No necesariamente tiene que ser un evento vital grave como el, no sé, perder la vida, pero sí, pues por ejemplo, las noticias que tienen que ver como que el tratamiento no ha dado el resultado esperado, como, bueno, pues desde el diagnóstico, ¿no? Que ya forma parte como de una enfermedad crónica. También tiene que ver mucho con el cómo va la evolución del paciente, si es lo que se ha esperado o no, si hubo complicaciones a la mitad del tratamiento y entonces nos vamos a ir encontrando que en el ámbito médico, con una sola enfermedad, puede estar dotado de muchísimas malas noticias en un momento dado, ¿ok? Este, el dar malas noticias es inherente a la práctica médica. Entonces, si vamos a estar dentro de un ambiente hospitalario, pues lo más seguro es que tengamos que estarnos enfrentando constantemente a el tener que dar estas malas noticias o el tener que apoyar al paciente cuando ha recibido una mala noticia. Entonces, eh, normalmente se decía que el médico tratante es quien debe comunicar las malas noticias, pero pues lamentablemente dentro de la matrícula de la formación médica no llevan una materia específica de cómo dar malas noticias, ¿no? A lo mejor se da como un tema y listo. Entonces, imagínense la gravedad del asunto, ¿no? Es el médico quien debe dar la mala noticia, pero es el que no está preparado para esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los médicos aprenden por ensayo y error, ¿no? Como que alguna vez dieron una mala noticia, les salió bien, les salió mal. A veces lo copian de un médico que tiene mayor jerarquía o a veces encuentran como un estilo que sea cómodo para ellos, aunque no sea el más eficaz, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Prepararse en cómo dar malas noticias es básico en nuestra preparación en un ambiente hospitalario, tanto como psicólogas como pedagogas, pues porque al final somos quienes vamos a estar ahí, ya sea de manera directa dando la mala noticia, ya sea apoyando al médico o conteniendo al paciente una vez que el médico lo ha hecho. Entonces, no quiere decir que todos los médicos lo hagan mal, ¿no? Hay médicos que saben cómo dar una mala noticia o que han aprendido una forma eficaz, pero la verdad es que también encontramos muchísimas veces que no es así, por eso es importantísimo, ¿no? Ahora, ¿en qué unidades dentro del hospital podemos encontrar como mayor cargas de malas noticias? Pues una es en la unidad como de terapia intensiva, ¿no? Un paciente que está grave, constantemente vamos a tener que como que enfrentarnos a estar dando malas noticias. Unidades coronarias, en neurología, en una sala de urgencias, en cirugía y en oncología, ¿no? Es donde mayor frecuentemente vamos a tener que hacer uso de estas estrategias para notificar malas noticias. ¿Y qué tipo de malas noticias nos vamos a encontrar? ¿No? De entrada, pues podemos encontrar que hay eventos inesperados con secuelas severas. Por ejemplo, un paciente que, pues no sé, a lo mejor iba todo bien en su tratamiento y por alguna razón, después de cierto tiempo, el tratamiento ya no da el resultado que se esperaba y entonces esto es algo pues inesperado que lleva a secuelas severas, ¿no? Secuelas que pudiera haber dejado el mismo tratamiento o que va a dejar la misma enfermedad. También que, bueno, alguna complicación en enfermedades benignas, por ejemplo, alguna cirugía, ¿no? Que pues, era como nada más el evento quirúrgico, pero algo salió mal dentro de este evento quirúrgico y hubo complicaciones y entonces hay que notificar al paciente. Una enfermedad con curso crónico, ¿no? O invalidante, por ejemplo, pues el que tenga cáncer, pero a lo mejor ese cáncer es de hueso y además
pues hay que amputar una extremidad y eso le va a llevar a pues a tener una invalidez posterior, ¿no? Que también sea incompatible con su estilo de vida. Por ejemplo, un paciente que, vamos a suponer, juega fútbol, ¿no? El mismo paciente que le dieron la noticia de que tenía cáncer en su pierna y tenían que amputarla y pues bueno, ya no va a ser compatible el posterior a su estilo de vida. Y eso pues es muy mala noticia en enfermedades que llevan un curso terminal, ¿no? Donde pues ya se hizo lo que se tenía que hacer, no mejoró, se continuó con una evolución negativa y pues bueno, esto lo va a llevar a la muerte y la muerte inesperada. No es lo mismo saber que tienes una enfermedad crónica, que vas como recibiendo la noticia en donde pues a lo mejor el tratamiento no funcionó, como que la evolución de la enfermedad va a continuar, a que todo va muy bien, ¿no? Y de repente el paciente, por ejemplo, tuvo un infarto y murió. ¿No? Es diferente. Aunque ambas pueden llevar a la muerte, el que sea inesperado y el que sea abrupto marca una diferencia abismal en cómo vamos a tener que abordar al paciente para notificar, ¿no? Entonces, ¿por qué es difícil? ¿Por qué como que en general nos cuesta trabajo dar una mala noticia? Pues primero porque va contra los objetivos de la práctica médica, ¿no? O sea, las personas van al doctor con la esperanza y con la demanda de que se le brinde un tratamiento y se cure, ¿no? Pero pues cuando no es así, ¿no? Cuando tengo que notificar que lo que se esperaba no es lo que está sucediendo, pues va en contra de esa práctica, de lo que se esperaba del doctor. También hay mucho miedo a causar dolor, ¿no? Como que, bueno, si yo le doy esta noticia al paciente, en el caso de lo que ya habíamos hablado en el paciente pediátrico, pues, ¿qué tal si reacciona de manera negativa? ¿Qué tal si el paciente se deprime? Y esto lo va a llevar a tener como estados anímicos desagradables y va a sufrir y le va a doler, o sea, yo no estoy capacitado para evitar ese dolor, ¿no? Entonces me cuesta mucho trabajo dar la mala noticia porque la puedo expresar, pero ya de regreso, cuando tiene que venir como la reacción del paciente, ya no sé qué hacer y entonces eso hace que sea muy difícil, ¿no? Abordar la mala noticia. Luego también hay como miedo a dar falsas esperanzas o a destruir la esperanza. Esta es una como dualidad que se da muchísimo en el ámbito médico, ¿no? Porque bueno, yo sé que tengo que darle información de manera veraz, pero pues no, tampoco le puedo pintar al paciente un mundo rosa donde lo lleno de esperanzas que no se van a cumplir. Pero si el paciente está dentro de un estado en donde dice, bueno, yo confío en que todo va a salir bien, yo confío en que esto se pueda resolver, pues tampoco voy a decirle, no, no se te va a resolver, ¿no? O sea, destruyo toda tu esperanza y, ¿no? Entonces, ¿cómo hago este equilibrio para ni dar la falsa esperanza, pero tampoco destruir su esperanza y poder darle información adecuada al paciente, ¿no? Entonces, este, también este miedo a no saber qué hacer ante la reacción del paciente se extiende hacia los familiares, ¿no? O sea, no solo voy a lidiar con el paciente al momento de brindarle la noticia, sino que también tengo que lidiar con la mamá, con el papá, con la familia extendida, con quien esté presente en ese momento, ¿no? Y presentar pues reacciones de llanto, de ansiedad, de negación, de ira, ¿no? De tristeza, de crisis. Entonces, pues híjole, me toca a mí dar la mala noticia y no conforme tener que hablar con el paciente, pues espero de regreso también la reacción de la familia, que pues obviamente hablando de una situación en duelo, ¿no? Una mala noticia puede generar un duelo, pues ¿qué voy a hacer si se enojan? ¿Qué voy a hacer si me quieren demandar? ¿Qué voy a hacer si el paciente no, la familia no me entiende, ¿no? O me exige algo que ya salió de mis posibilidades, pues bueno, no sé cómo voy a poder manejarlo. También nos pasa mucho algo que se llama dolor empático. Es decir, como me involucro con el paciente, ¿no? Hay una sensación de muchísima frustración y de fracaso por la falla terapéutica. O sea, no se pudo hacer más y entonces como yo no puedo resolver eso, me siento muy frustrado y hay una falla terapéutica, ya sea como en el quehacer médico o yo sea como que nosotros también como pues equipo de salud estemos esperanzadas a que ese paciente salga adelante y pues resulta que no y entonces
yo puedo sentir y hacer empatía desde el dolor con este paciente. Y entonces yo no quiero hablar con él porque me voy a poner a llorar con él, ¿no? O sea, no soy como la mejor compañía en este momento. Entonces no me aviento a dar una mala noticia. Miedo a ser culpado, ¿no? Acusado de una negligencia o por una demanda legal, ¿no? Es que el doctor tuvo la culpa, no actuó como debió, no hizo lo que necesitaba hacer, ¿no? Si hubiera actuado de diferente manera, esto no estuviera pasando. Y entonces ese miedo, híjole, ¿no? Pues, yo voy a dar la cara y todavía conforme a que tengo este dolor empático y esta frustración, pues órale, me toca cargar con la culpa de lo que está sucediendo, aunque así no sea, ¿no? Pero es muy común que esto pase porque pues las personas dolientes ante la mala noticia, pues van a reaccionar contra la persona que está enfrente, generalmente es el médico, o nosotras, ¿no? Que estamos ahí como de lleno trabajando con los niños. También miedo a no saber qué hacer ante los cuestionamientos de los pacientes, de por qué me pasó esto a mí, pero por qué no se pudo, pero por qué estoy enfermo, pero por qué, ajá, o sea, estos cuestionamientos que se dan de manera también natural en la práctica médica, digo, bueno, yo no tengo una respuesta para todas esas preguntas. ¿Cómo le voy a hacer si me preguntan? ¿Cómo le voy a hacer si en ese momento la mamá se agarra, pues no sé, ¿no? Cuestionándome mil cosas que yo no tengo idea. Y no porque sea mal médico o porque sea mal practicante en el área de salud, simplemente porque así es la enfermedad. Así es el tratamiento, no hay una explicación clara, lógica, ¿no? De certidumbre que uno se le pueda ofrecer al paciente. Y pues también nos puede pasar que haya como falta de empatía, ¿no? Porque hay dificultad para estimar este impacto de la enfermedad desde el conocimiento teórico. O sea, yo sé lo que va a pasar por ejemplo, en un paciente con cáncer, porque conozco la enfermedad, porque conozco el tratamiento, porque conozco el pronóstico, pero yo no lo he vivido en carne propia. Entonces, yo no sé realmente lo que ese paciente está viviendo. Nos acercamos a él para tratar de conocer un poco más de lleno, ¿no? Su forma de pensar, su forma de vivir, todos estos aspectos socioculturales, pero pues en realidad yo no estoy en sus zapatos, ¿no? Y a lo mejor esta falta de empatía me cuesta decir, híjole, es que yo no sé qué pueda estar sintiendo esta persona por esto que yo le tengo que decir. Entonces, también pasa mucho el miedo a expresar emociones o el contacto físico, ¿no? O sea, la mayoría de los que trabajamos en el equipo de salud estamos capacitados como para mantenernos con calma, como para actuar y reaccionar de manera eficaz en lo práctico. Pero la reacción emotiva no estamos tan capacitados, incluso se considera un acto no profesional, ¿no? O sea, el que yo un paciente sufriendo y yo sienta algo porque ese paciente está sufriendo, digo, no, es que yo no debo sentir esto, cuando no es así. ¿No? Cuando pues somos seres humanos, trabajamos dentro de un ámbito en donde trabajamos con humanos y es imposible no tener estas reacciones emotivas. Debemos que aprender como a controlarlas, pero pues tampoco a tener miedo a experimentarlas, ¿no? Que es muy diferente. Entonces, también surge algo que es el miedo a la propia muerte, ¿no? O sea, el conocimiento de información médica aumenta el miedo a la muerte por temor a que a uno mismo le pueda pasar, ¿no? Entonces, el miedo a una mala noticia lo agudiza, es decir, es que, híjole, ¿no? Yo ya vi muchísimos casos de estos y la verdad es que no va bien y la verdad es que qué miedo, ¿no? Que esto me llegue a pasar a mí o a alguien de mi familia. Entonces, ya después cuando uno interioriza esta información y la quiere transmitir, pues genera mucho impacto, mucho miedo. Entonces, ¿qué hacemos ante estas situaciones de cómo ir eh, lidiando de alguna manera con todos estos factores? Pues de entrada es como empezar a conocernos, ¿no? Como de manera personal, el decir, bueno, yo sé que estoy dentro de una situación de práctica médica, pero pues tampoco soy Dios, tampoco puedo controlar todo, tampoco puedo hacer que a todos los pacientes les vaya bien. Tengo que entender que soy un ser humano y que tengo emociones y que claro que las puedo controlar, pero no las voy a dejar de sentir por eso. Y tengo que saber que si hay una técnica para una mala noticia, el grado de error va a ser mínimo. Digo, nos equivocamos también como seres humanos, pero el grado de error es mínimo. Y entonces esto nos da como la primera pauta para empezar a dar una mala noticia.